Buenas, mi nombre es Ángel Colmenares y yo les voy a demostrar el ejercicio de convolución. Bueno, para empezar tenemos dos gráficas que sabemos que tienen la misma amplitud de 1 y tienen el mismo intervalo en el tiempo de 1 también, en este caso de 0,5 a 0,5, y en el ejercicio propuesto se ve que esta gráfica va de 0,8 a 1,8. Lo que nos interesa es el intervalo del tiempo, del cual sabemos que cuando estén una superpuesta a la otra, estarán exactamente una sobre la otra sin línea sobre línea, lo cual nos resultará esta gráfica de aquí, que es un triángulo el cual tiene dos rectas y va de menos 1 hasta 1. Para el primer intervalo de menos infinito hasta menos 1, como nos dice el teorema de convolución, que es una integral que va desde los límites, en este caso de menos infinito hasta menos 1, de x de tau por h de t menos tau por diferencial de tau, nos da 0, ya que todos los valores de t en ese intervalo nos da 0. Para el segundo intervalo, de menos 1 hasta 0, nos toca evaluar desde menos 1 hasta t. Entonces nos dice el teorema que de x de tau por h de tau nos da el diferencial de tau evaluado de menos 1 a t, lo cual nos da t menos 1, que lo cual es una recta ascendente el lado negativo hasta la división del origen, como lo podemos observar aquí. Para el tercer intervalo, igual aplicamos el mismo teorema, pero ahora los límites nos quedan desde menos 1 a t, los límites de la integral, para el límite de menos 1 a 0, por lo cual nos queda la evaluación de tau de t hasta de menos 1 a t, lo cual nos da t menos 1, lo cual nos da t más 1, lo cual se refleja en la gráfica como una recta descendente a partir de la división del eje hasta 1 positivo. Para terminar, el último intervalo sería los que van desde 1 hasta infinito, lo cual nos da 0, ya que todos los valores para t en ese intervalo de 1 hasta más infinito es 0. Esto nos enseña de que a medida que se va intersectando señal con señal, el producto nos da una señal diferente, pero que básicamente nos puede mostrar cómo es su comportamiento luego de superponerse una sobre la otra. Porque, por ejemplo, cuando en el punto de menos 0,5 está justamente aquí, en medio, y de igual manera aquí. Variables de estado. Tenemos el siguiente circuito en el cual queremos obtener la salida en estado matricial y la salida en unos puntos AB en paralelo a la fuente B2 y el condensador C1. Solución. Paso 1. Definir las variables. Podemos entender como C como X1, que es lo mismo que el voltaje en el condensador, y L como X2, que es igual a la corriente en la bobina. Paso 2. Las derivadas. Con conocimiento de circuitos eléctricos podemos definir que la intensidad la intensidad en el condensador es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje en el condensador con respecto al tiempo, con lo cual, como entendemos que el voltaje en el condensador es X1, lo sustituimos y nombramos la derivada con respecto al tiempo del voltaje en el condensador como X1 sub 1,1. De igual manera, muy parecido con el voltaje en la bobina, que es igual a la inductancia por la derivada de la intensidad con respecto al tiempo, lo cual es igual a X2, pero sustituimos todo este valor de la derivada con respecto al tiempo de la intensidad en la bobina como X sub 2,1 o X2,1. Paso número 3. Análisis tanto como el primer nodo para tener referencia a las corrientes como ley de tensiones de Kirchhoff en las dos mallas. Primero estructuramos lo de las corrientes, que sería la corriente en la resistencia 1 menos la corriente en la bobina y la corriente en el condensador, que es la misma que pasa por la segunda resistencia. Le igualamos a 0.
Luego sustituimos para obtener nuestra primera ecuación, que es I sub R, I sub R1 es igual a X sub 2 más C por X11. En una LTK en la primera malla podemos obtener que menos B1 más R1 por IR1 más BL es igual a 0. Esa es nuestra segunda ecuación. Ahora, sustituyendo la primera ecuación dentro de la segunda, nos da menos B1 más R1X2 más CR1X11 más LX21 es igual a 0. Ahora, análisis de la malla 2 nos da que B2 más CX11 por R2 más X1 menos LX21 es igual a 0. Con lo cual, como queremos obtener separar nuestra variable, sería X21 nos daría igual a B2 más CX11 por R2 más X1 sobre L, como podemos observar en el circuito original, tanto en el análisis de la malla 1 como de la malla 2. Luego, sustituyendo ecuación 4, esa sería la mencionada anterior, sería nuestra ecuación 4. Sustituyendo 4 en 3, ya que la ecuación número 3 nos quedaba en función de una de las variables que desconocemos totalmente. Por lo que luego sustituir nos queda menos B1 más R1X2 más CR1X11 más L, nos queda por esto B2 más CX11 R2 menos X1 sobre L. Las dos inductancias se van, L con L, por lo cual nos queda toda una función lineal. Agrupamos y despejamos la variable en la que estamos interesados, que es X11. Luego de asociar los factores comunes, nos queda X11 es igual a B1 menos R1 por X2 menos B2 menos X1 sobre la capacitancia por R1 más R2. Sustituyendo, esa es nuestra ecuación 5, sustituyendo 5 en 4, ya que también está en función de una variable que conocemos, nos queda X21 es igual a B sub L más C por B1 menos R1X2 menos B2 menos X1 sobre C por R1 más R2, lo cual aquí las capacitancias son las que se cancelan. Todo esto por R2 más X1 sobre L. Luego de simplificar, nos queda, aquí solo se eliminan las capacitancias y luego simplificamos, en la cual X21 es igual a B2R1 más B1R2 menos R2R1 X1 más X1R1 sobre L por R1 más R2, lo cual nos queda todo el circuito relacionado tanto en la ecuación de X21 como en la de X11 allá arriba. Ahora nos queda ordenar, el siguiente paso es ordenar las ecuaciones, los coeficientes, ya que tanto como X1 y X11 y X21 nos quedaron en función de 4 variables. X1 arriba y abajo están ordenadas X2, B1 y B2, todo con lo que está correlacionado. X1 por menos 1 sobre la capacitancia por R1 más R2, es un denominador común, pero la idea es separarlo con el objetivo que tenemos, formarlo en orden de matriz. Igual en el X21 nos queda X1 por R1 sobre L más R1 más R2, L por R1 más R2, igual todo en un denominador común, en lo cual varía son los numeradores, como en el caso de X2 menos R1 por R2, y así B1 por R1 y B2 por R1 sobre L por R1 más R2. Ahora, sustituyendo el valor de la resistencia 1, que es 3 ohmios, la resistencia 2, 4 ohmios, la bobina 2 hernios y la capacitancia 0,5 faradios, nos sigue quedando en forma de fracción, pero al final nos da
x1 es igual a x1 por menos 2 séptimos más x2 menos 6 séptimos más b1 por 2 séptimos más b2 menos 2 séptimos. Y x21 es igual a x1 sobre 3 catorceavos más x2 por menos 6 séptimos, b1 por 2 séptimos y b2 por 3 catorceavos. Lo cual en forma de matriz nos queda ordenado de la siguiente manera. Se puede observar que hay cierta relación ya que se presentan las mismas fracciones. Y en el caso de x2 es que hay dos negativos y debido a que es un circuito con bobina y condensador. Respecto a la salida en paralelo a B2 y al voltaje del condensador, vamos a llamarla B sub 0 es igual a B2 más X1 según como venimos trabajando. Como en este caso no tenemos presente ni el voltaje ni de la bobina ni de la primera fuente, nos queda de la siguiente manera. B sub 0 es igual a 1 y 0 la matriz por X1 y X2 más 0 y 1 por la matriz de B1 y B2, ya que solo va a ser igual a la suma de estos dos voltajes. A pesar de que no tenemos los valores exactos, podemos representarlo con que 1 como está presente y 0 con que no lo está. Muchas gracias.